¿Qué tal? Un saludo para todos y bienvenidos. Este artículo que salió hoy es muy interesante y nos permite hablar de un tema muy importante que es el tema de la lipoproteína A minúscula. El día de hoy esta evidencia es muy importante porque se suma a muchas cosas que ya hay presentes. Yo soy Germán Camilo Giraldo, internista, cardiólogo y PhD en Ciencias de la Salud, y la idea de hoy es que compartamos algunos aspectos prácticos y básicos para que podamos comprender todo el contexto. Empecemos por esto. ¿Qué es la lipoproteína A minúscula? Entonces, todos sabemos que por la sangre nos circula colesterol constantemente y ese colesterol tiene una relación causal con la aterosclerosis, es decir, con la posibilidad de morirse de un infarto. Ahora bien, el colesterol viene en distintas subfracciones con distintas lipoproteínas, con distintas apolipoproteínas, que les confiere a algunos unas capacidades distintas de llegar a unos tejidos y a otros otros, todo en su proceso metabólico normal de producir energía, etcétera, etcétera. Pero la LPA tiene una condición bien especial, y es que primero que todo viene determinada genéticamente, que es algo que no se nos puede olvidar nunca. Y lo segundo es que viene con una apolipoproteína A que viene de la parte del cromosoma 6, pero esta apolipoproteína A, que viene además dentro de la partícula de colesterol de densidad baja, tiene muchas asociaciones con distintas enfermedades y son con estudios tanto observacionales como cohortes, como estudios genéticos. Se ha asociado no solo a infartos, sino también a enfermedades valvulares, insuficiencia cardíaca, ataque cerebrovascular, enfermedad periférica y mortalidad, no solo cardiovascular, sino la mortalidad por todas las causas. En ese orden de ideas, detectar al menos una vez en la vida los niveles de LPA es muy importante y por eso las guías lo recomiendan. Ahora bien, es muy importante cada vez que hablamos de este tema del colesterol que todos recordemos que el colesterol no es un tema que dependa única y exclusivamente de lo que comemos. En realidad, el 70 al 80% del colesterol que nos circula por las venas se produce de forma endógena, es decir, el hígado, este amigo que tengo aquí, se encarga de producir todo el tiempo moléculas de colesterol, apolipoproteína B, y todo eso empieza a circular y empieza a tener un proceso distinto de metabolismo, y en ese proceso intervienen la lipasa hepática, la lipoproteína lipasa y muchas otras cosas que lo que van haciendo es quitarle triglicéridos a las moléculas, que cambie su densidad hasta que llegan algunas a muy baja densidad o densidad intermedia. ¿Y qué tienen esas moléculas de especial? Que se pueden precipitar en el subendotelio y causar aterosclerosis y muerte e infarto. Puntualmente, la lipoproteína A minúscula, además de ser un colesterol de baja densidad, viene con esa ApoA. Y cuando yo mido a un paciente con LDL, acuérdense que necesariamente puede haber algunas fracciones en la medición que son la apolipoproteína A. Pero, ¿qué es lo que hace tan especial esta lipoproteína A que tiene tanta carga de enfermedad? Y es que básicamente tiene la capacidad de aumentar la respuesta inflamatoria por activación de la inmunidad. Tiene, además de ser más trombogénica por activación plaquetaria, más aterogénica por toda esa respuesta inflamatoria y precipitación, es capaz de generar activación endotelial y además de desestabilizar la placa. Y ese tema de desestabilizar la placa es puntualmente importante porque una de las deudas que tenemos en la evidencia es saber esa placa vulnerable, por qué sufre una ruptura, por qué se erosiona y finalmente termina causándome todos sus eventos cardiovasculares. Es necesario que haya más de este tipo de evidencia y del artículo que les quiero compartir hoy. Este artículo se hizo en Holanda y lo que hizo fue mirar la lipoproteína A y la progresión de la placa a lo largo del tiempo y la inflamación pericoronaria. ¿Qué fue lo que hicieron? Tomaron muchos pacientes que tenían un angioTAC de coronarias entre el 2008 y el 2014 que estaba normal, pero además les miraron los niveles de lipoproteína A minúscula y los dividieron entre los que tenían menos de 125 nanomoles por litro y los que tenían más de 125 nanomoles por litro. ¿Por qué 125? Porque es el punto de corte a partir del cual ya reconocemos que se eleva el riesgo de todas las enfermedades que les mostré al principio. ¿Cuáles fueron las características de las personas que entraron a este estudio? Básicamente eran personas que tenían en promedio 57 años. Miren que había más o menos similar cantidad de hombres y de mujeres. Miren que tenían factores de riesgo cardiovasculares en algunas proporciones importantes, 42% hipertensos, 32 hipercolesterolemia. Miren los niveles medios de LDL, 101, o sea que no estaba bajito, los de HDL 56 y la LPA
Para los que tenían menos de 125 estaba alrededor de 17 y para las que la tenían alta una media de 209. ¿Por qué llegaban estos pacientes a una angiotac de coronarias? Miren que un porcentaje era por dolor torácico no específico, otro por angina atípica y otros por angina típica. ¿Cómo se encontraban esos pacientes en tratamiento a la hora de entrar al estudio? Miren que 38, 42, 25% no tenían estatinas y solamente 11 y 9, 18 tenían estatina de alta intensidad. ¿Esto es importante? Sí, esto es importante. Porque sabemos que las estatinas no reducen los niveles de LPA, pero sabemos que hay que ponérselas a los pacientes que tengan elevada la LPA porque le ayuda también a disminuir las fracciones de LDL que también son aterogénicas. Luego, a partir de ahí, lo que hicieron fue evaluar en el angiotac de coronarias cómo estaban las lesiones, cómo estaba el volumen total de la placa, la parte no calcificada, la parte calcificada, el volumen del ateroma, la placa calcificada y la placa no calcificada. Y lo que hicieron fue hacer un seguimiento en el tiempo. Llamaron los pacientes, venga, usted le hicimos un angiotac de coronarias hace 10 años, 11, 12, 13, sus niveles de LPA están medidos y como los niveles de la LPA son estables a lo largo del tiempo, 90% de los pacientes lo mantienen estable porque es genético, entonces ahí no había problema de que se controló o no se controló porque además hasta la fecha lo único que puede reducir sus niveles a algún porcentaje son los inhibidores de la PCSK9. Entonces los cogieron y les hicieron su angiotac de control a lo largo del tiempo. Miren estas gráficas tan preciosas. ¿Qué fue lo que encontraron? Básicamente, en la figura A vamos a ver lo que tiene que ver con el ateroma. Cuando vemos los niveles de base de porcentaje del ateroma, miren cómo todos tienen sí o sí menos del 10%. Pero miren cuando va pasando el tiempo, en el seguimiento, sobre todo los pacientes que están en el percentil 90 de la LPA, que son los que están en azul clarito, miren cómo tienen un porcentaje de volumen de placa que ha aumentado entre un 10 y un 15%. Placas no calcificadas, peligrosas en la B. Esas son las que están con el TINCAP delgado y puede sufrir una ruptura fácil y generar un infarto. Miren cómo también fue aumentando en el tiempo y miren las placas calcificadas. Es decir, este factor no es un factor de riesgo. ¿Sí? Aquí queremos hacer énfasis. Es un factor causal de aterosclerosis. Y aquí se demostró cómo va creciendo el porcentaje, el volumen del ateroma y de placa, tanto calcificada como no calcificada. ¿Qué más pudimos ver en el estudio? Miren acá, los riesgos asociados a la lipoproteína A con placas de características de susceptibilidad y con inflamación pericoronaria. Todos los pacientes tuvieron una inclinación a tener mayor asociación a que haya placas de baja densidad, a que haya aumento en el territorio de la coronaria derecha y a que haya aumento en el territorio de la coronaria izquierda. Es decir, no hay ningún territorio vascular que esté inmune a este peligro. Cuando vemos las gráficas, que es súper bonita, miren cómo en la parte A, en las imágenes de base, había algunos pacientes que ya tenían algunas lesiones, pero cuando nos vamos a ver el seguimiento, mírenlo acá, cuando vamos a ver el seguimiento, miren en azul claro cómo ya la placa tiene una lesión más difusa, cómo la coronaria se va ocluyendo más y son en verdad vasos que se vuelven más difíciles para intervenir para los cardiólogos intervencionistas. Cuando vemos cómo esa va cambiando en los pacientes en el tiempo, todos entendemos que este factor hay que hacerle una intervención tarde que temprano. El problema es que por ahora no sabemos si habría una meta específica o si solo con bajarlo sea suficiente. De todas formas, tanto la coronaria descendente anterior como la coronaria derecha, en pacientes que tenían ya enfermedad como la anterior y en pacientes como este que no tenían casi enfermedad, fue apareciendo más placa, fue apareciendo más volumen y fueron apareciendo características que exponen a los pacientes a mayor riesgo de infartos. En conclusión, la LPA en este estudio se asoció a mayor crecimiento de la placa, mayor modificación, es decir, los cambios entre una placa que está susceptible o no susceptible, calcificada o no calcificada y mayores marcadores de inflamación en las arterias coronarias. Todo eso lo que nos lleva es a que empecemos a racionalizar si nuestros pacientes tienen medida la LPA pequeña. Si no la tienen, las guías dicen a todos al menos una vez en la vida. Algunos son un poco más cautos en escoger pacientes con enfermedad cardiovascular prematura, pacientes con estenosis aórtica, pacientes que en la familia hay enfermedad cardiovascular. Pero en últimas, esto nos ayuda bien a conocer el riesgo, sobre todo porque acuérdense que esto va a estar elevado toda la vida. Y toda la vida las coronarias acumulando placa, en realidad puede ser un problema para muchos de nuestros pacientes y nunca podemos alcanzar la meta.
Muchísimas gracias a todos y nos vemos en un próximo video para seguir hablando de muchos más temas. Y recuerda compartir, darle me gusta y suscribirte.